de lo que el domingo pasado, ¿verdad? Empezamos, y la clase del domingo pasado, su título era ¿Tienes otro hijo? Como pregunta, ¿tienes otro hijo? En la cual se nos invitaba a reflexionar acerca de que debemos identificar las ideas doctrinales correctas y verdaderas y distinguirlas de las falsas. También, recuerden, habíamos señalado que en el mundo se nos muestra un héroe, un personaje que realiza hazañas tremendas, ¿verdad? Y lo encontramos, ese héroe, en las películas, en las series de televisión, pero también lo podemos encontrar en el deporte. Acuérdense, habíamos hablado, en el deporte también encontramos héroes que se le atribuyen pues cosas extraordinarias. También lo encontramos en la música, ahí también. Entonces nosotros debemos de preguntarnos, ¿por qué? Porque después empezamos a darle más atención a ese héroe, que ahí nos lo muestran como alguien que fue elegido, y luego nos centramos en él y nos olvidamos de todo lo demás. Entonces, aquí cabe preguntarnos nosotros, ¿Dios me eligió o yo lo elegí? A ver, cabe preguntarnos, es pregunta. ¿Qué podíamos contestar? ¿Quién me puede contestar algo? ¿Dios me eligió o yo lo elegí a Dios? A ver, si levantamos la mano puedo decir quién, porque pues los oigo así nada más. Sí oigo respuestas, pero si alguien quiere participar, bueno, ya sabemos que no implica también que me dé una cita bíblica, porque a veces se nos olvida el total, y por eso nos inhibimos en querer decir una cita bíblica, porque nos quedamos a medias. Sin embargo, tenemos la idea. Bueno, esa es la que yo quiero, la idea. Él me eligió, dice la hermana. Perfecto, ¿estamos de acuerdo en eso? O alguien vino a la iglesia porque yo elijo a Dios, a ese Dios que allí adoran. No. Entonces coincidimos, Dios nos elige. Entonces, por lo tanto, eso debe ser nuestra convicción. Y debemos entonces saber que si Él me eligió, Él tiene un propósito para mi vida. Ahora, si Él me elige, Él es el actor principal de mi vida. Y no voy a tratar de yo ser el protagonista, o que el héroe que veo en la televisión sea el protagonista, y olvidarme de que no lo elegimos nosotros. Él nos eligió, Él ya nos tenía, ¿cómo se puede decir? Señalados. Y luego sí nos podemos ir a la palabra de Dios, y podemos nosotros encontrar en la carta a los Efesios, en el capítulo 1 y versículo 4, algo contundente. Efesios capítulo 1, versículo 4. A ver, vamos a ver. Ese versículo no es de los que les di a los hermanos. A los hermanos ahorita les voy a recordar. A ver, ¿qué dice entonces Efesios 1, 4? Hermano. Antes de la fundación del mundo, hermano. Antes. O sea, hay una doctrina en nuestra creencia religiosa. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la predestinación. Estamos nosotros
ya predestinados. Él nos escogió. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabe. Por eso cuando oramos, siempre terminamos nosotros diciéndole: Señor, cumple tu propósito en mí. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ese propósito a veces nosotros o no lo entendemos o nos queremos escabullir, pero Dios tiene un propósito. Él es el autor de la elección. Y lo vimos en el libro de Samuel, cuando el domingo pasado lo leímos, que Dios es el que elige. Por ejemplo, si nos vamos al versículo 12 de Samuel 16, primera de Samuel 16, 1 al 13, el versículo, desde el primero, a ver, dice: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré. O sea, ya desde el principio nos está diciendo, en el caso del profeta Samuel, que él obedeció lo que Dios le dijo. Le dijo: ven, te enviaré. Y luego lo confirma en el versículo 12, que dice: Jehová dijo: levántate y úngelo, porque Él es. O sea, le dice a Samuel: ven, te voy a enviar. Y luego, cuando está en la presencia del hijo menor de Isaí, él le dice a Samuel: úngelo, porque Él es. O sea, ya estando dando orden. ¿Por qué? Porque él ya lo tenía visto. Y luego le recuerda a Samuel: porque si tú lo eliges, te vas a equivocar, como lo hacemos muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque nos fijamos en las apariencias. Samuel se fijó en las apariencias, como nosotros también tristemente nos fijamos en las apariencias muchas veces. Samuel dijo: hombre, vino Eliab, el hijo de Isaí, el primogénito, grandote, fuerte, de buen parecer. Y Samuel en sus adentros dijo: este ha de ser el que Dios eligió. Entonces, cuando Dios le recuerda y le dice: no es él. Y así hasta que Dios le dice: Él es. Le recuerda Dios a Samuel, como también nos lo recuerda a nosotros. En el versículo, vamos a ver, bueno, en la carta, en ese libro de Samuel, Dios le recuerda a Samuel que él no se fija en las apariencias, porque Dios conoce el corazón de nosotros. Aunque todo el mundo diga: no, hombre, ¿cómo él? Dios lo eligió. Dios sabe por qué. Porque nosotros podemos decir: si Dios nos elige, Dios nos va a equipar. Es decir, aunque nosotros nos sintamos que no sabemos qué hacer, oigo el llamado de Dios, pero me justifico diciendo: no puedo, no sé, no debo, tantas cosas. Pero si Dios nos eligió, Dios nos llamó, entonces Dios nos va a equipar. En el versículo 13 dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ya después se levantó Samuel y se regresó. Pero Dios deja el Espíritu Santo de él
depositado en David. Nos da a nosotros ese poder. No nos da poderes sobrenaturales, no, pero sí nos da el poder de tomar decisiones correctas. ¿Alguien me lee Ezequiel 36:27? Ezequiel 36:27. ¿Qué es lo que dice Ezequiel 36:27? Si quieren, díganlo fuerte. Yo acá se los repito, para no que nuestro pastor, que es muy servicial, va a querer ir a verse el micrófono, pero es su día, pastor, usted no se mueva de ahí. ¿Es Ezequiel 36:27? Muy bien. Entonces veamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, cómo también ahí el profeta nos recuerda que Dios pone su espíritu en los que Él elige y nos da el poder de ir a Jesucristo. ¿Qué dice la primera de Juan? Perdón, ¿qué dice Juan 6:37? Juan 6:37. ¿Alguien que me lo lea? Juan 6:37. Ese poder que el Espíritu nos da de ir a Jesucristo. Y el que a mí viene no le echo fuera. Todo el que va a Cristo no lo echa fuera. Y en el libro de los Hechos nosotros también encontramos un versículo que nos recuerda cómo el Espíritu Santo es el que nos da ese poder, aunque nosotros no estemos debidamente equipados, nos lo da. Hechos 1:8. ¿Qué nos dice Hechos 1:8? Amén. Entonces, los apóstoles esperaron para recibir ese poder. No sabían, pero esperaron. Ya que lo recibieron, se sintieron y se desplazaron por el mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en ellos fue muy clara al darles la gran comisión. Me seréis testigos. ¿De qué? De todo lo que les he enseñado. ¿Dónde? En todo el mundo. Alguien pensaría, ¿y cómo le voy a hacer? En todo el mundo. Y así lo hicieron. Entonces vemos nosotros que en la vida de David es Dios el único autor de haberlo elegido y lo equipa con su espíritu. Y nosotros debemos mirar eso como un regalo. Dios nos elige. Y si Dios nos elige, nos equipa, sin tener mérito alguno. Sin tener nosotros mérito alguno. Solamente lo hace Dios. ¿Por qué? Porque Él es grande en misericordia y solamente es por su gracia que nosotros creemos, accionamos y tantas cosas que hacemos reconociendo que es solamente
por la gracia de nuestro Dios. Romanos 9:16. Romanos 9:16. ¿Qué nos dice Romanos 9:16? A ver si alguien ya lo encontró. Es la otra presentación, dice: ¿merezco algún mérito por esta salvación? ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Amén. No depende de nosotros. No es que nosotros seamos muy listos. No es que nosotros tengamos mucha capacidad. No es que estemos muy fuertes. No es que estemos muy guapos, grandotes, fuertes, etcétera. No. No depende de nosotros. Depende de Dios. De Él es la misericordia y de Él recibimos su gracia. Bien, ahora hay unos versículos que vamos a recordar y que también que nos fortalecen y nos dan seguridad, porque como decía nuestro hermano en la predicación, debemos tener esa luz para poder nosotros guiarnos y guiar a los que están en cierta situación y queremos que mejoren con la palabra de nuestro Dios. Entonces, a ver si se acuerdan, ¿a quién le tocó Isaías 41:10? Hermano Francisco. Ahora, hermano, la siguiente parte. ¿Qué significa ese versículo? A ver. ¿En mis palabras o...? En sus palabras. Palabras. Es más, vuélvalo a leer para que los demás también lo leamos y podamos con nuestras propias palabras interpretarlo. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. ¿A qué nos invita eso, hermano? Pues no debemos de tener temor de ninguna cosa, porque sabemos que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lo cantamos. Cristo está conmigo. Qué consolación. O sea, nada debemos tener temor. No tengo temor, no tengo temor. Esa es la confianza. Bueno, más al rato vamos a platicar acerca de que son convicciones nuestras. Nosotros podemos tener esa creencia, podemos tener la creencia en Dios, creemos en un Dios, pero es diferente una convicción superficial a realmente estar comprometido, a realmente caminar con el Señor, realmente conocerlo y realmente confiar en el Señor. Salmo 23:4, ¿se acuerdan a quién le tocó? Al hermano René. Fíjense nada más lo que dice el Salmo 23:4. Dice la palabra aquí: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. ¿Quién no se ha sentido así? ¿Quién no ha visto a una persona así? Y este versículo, palabra de nuestro Dios, transporta a otro plano, a que no debemos tener temor, aunque andemos en valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque Jehová, nuestro Dios, estará con nosotros. La vara y el cayado que los pastores utilizan, no lo utilizan nada más para andar caminando, no, lo utilizan también para proteger a sus ovejas. Entonces, tu vara y tu cayado me infundirán aliento y yo caminaré.
seguro de que estás conmigo. Josué 1:9. Mas yo te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermana, explíquenos ese versículo. Ay, hermano, pues es muy bonito, porque Hermoso. es confiar siempre en el Señor. Él está siempre con nosotros. ¿Y qué nos pide? ¿Que tengamos temor, que nos acobardemos Que confiemos en Él, y que seamos valiente. valientes? Porque Él estará con nosotros. Esfuérzate y sé valiente. Así lo dice la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué no la utilizamos nosotros para aconsejar a un hermano que se siente temeroso? Así que algo le va a pasar, que no haya en quién confiar. Así como le decimos a un hermano, Dios te ama. Así como le decimos, no tengas temor porque Dios está contigo, así también tenemos que decirle, esfuérzate y sé valiente, no temas porque Dios está contigo. Deuteronomio 31:6. No te dejará ni te desamparará. Perfectamente. Como ven, la palabra de nuestro Dios nos trae esos consejos para que nosotros no nos desalentemos, no nos desanimemos, no huyamos. Ahora veamos la vida de David. David era un personaje endeble, era débil. No era un, ¿cómo se dice? No era uno que pertenecía a la Liga de la Justicia. No. David estaba ya refundido en el campo cuidando ovejas. Fíjense, nuestro Dios lo tenía cuidando ovejas. Eso también es una gran comisión. Lo tenía cuidando ovejas. Lo trae para hacerlo ahora cuidador de todo un pueblo. A pesar de que podíamos decir que fue muy endeble físicamente, David lo reconocía, pero también él confiaba. En muchas ocasiones nosotros nos sentimos inferiores, a pesar de saber que Dios nos ha elegido, pero nos sentimos inferiores. Tenemos o pasamos por alguna adversidad y empezamos a olvidarnos que Dios nos ha equipado con algo para poder afrontarlas. David pudo cambiar el curso del futuro. ¿Qué lo movió a David? ¿Por qué estaba dispuesto él a hacer esas cosas? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué lo movió? ¿O por qué él estuvo dispuesto? ¿Alguien que tenga alguna idea? Hermano, ¿por qué? Temeroso de Dios. Así es. Muchos gigantes. Ahorita le voy a decir algo que es medio salvaje, pero lo debemos hacer. Hermana, ¿qué me dijo una palabra ahí muy, muy clara? Un trato particular. Me dijo usted confiaba. Ahorita le escuché. Confiaba. David confiaba en el Señor. Sí.
dice el hermano, ayuda mucho, ayuda todo, tener esa confianza. David, eso que me dice el hermano, lo recordó en un momento, pero él anteriormente, como dijo el hermano, es una secuencia porque David fue traído, David fue ungido, David fue lleno del Espíritu Santo. Muy bien. Después él recordó, sí, Dios me protegió del oso, del lobo, de tantas bestias salvajes que eran superiores a mí. O sea, él recordaba. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Nuestras convicciones, hace rato les dije, nuestras convicciones deben ser aquellas que reflejen nuestra confianza en Dios. Porque muchas veces pueden ser convicciones superfluas. ¿Por qué digo superfluas? Porque muchas personas dicen creer en Dios. Sí, creo en Dios. Sí, muy bien, perfecto. Gracias a Dios que crees en Dios. Pero no se han relacionado con el Dios de la Biblia. El Dios que la palabra de Él aquí nos dice cómo es Él. Nunca se han compenetrado, nunca se han comunicado. Dicen creer en Dios, sí. Pero las primeras de cambios huyen o andan, como decía el hermano en la predicación, temiendo a la brujería, a la hechicería, o no quieren salir de la casa si no escuchan primero el horóscopo. Ya está, no, yo soy yo soy Aries. Entonces, hasta que no diga. Y luego, lo peor del caso es que se creen. Eso es lo peor. Una cosa es divertirse con muchas de las cosas que ahí aparecen, pero nunca le van a decir nada malo, por cierto, pero se creen. Y eso es lo lamentable. Y Dios lo prohíbe. A Dios no le agrada. A Dios no, les voy a decir todo, a ver si ustedes, a Dios no le agrada que nos echen los caracoles, a Dios no le agrada que nos echen las cartas, a Dios no le agrada que nos lean el café, a Dios no le agrada que nos, tantas cosas que hay, ¿verdad? No le agradan. Sin embargo, nosotros somos algo testarudos. Bueno, todo es mentira. Amén. Como lo hizo David. David, ¿a poco creen que David iba a enfrentárselo o a decirle las cosas que le dijo al gigante, verdad? Así nada más porque sí. No, él tenía confianza, ¿verdad? Entonces, la acción que David hizo es el resultado de su fe. ¿Qué nos dice Hebreos 11:1? A ver si alguien me lo encuentra. Hebreos 11:1. Sí. Muy bien, hermano Francisco, léanosla. Sí. Otra vez. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nunca les han dicho, pues ustedes díganselo a las demás personas porque así es. Nunca les han dicho, oras al Señor, pides algo, pero piensa, ya Dios está trabajando. Piensa que ya te lo entregó. O sea, ten fe. Ten fe. Que eso es lo importante. El mundo nos dirá, no hombre, ¿cómo vas a creer en eso? ¿Cómo? Porque Dios nunca me va a abandonar.
Hermano. Gracias. Pero ya en un ambiente cristiano o entre los cristianos también hay que tener un poquito de cuidado con eso, porque te empiezan a presionar o te pueden empezar a presionar. Pues si tienes fe, créelo, decláralo, y empiezan esas palabras. Y no, lo único que también es creo, pero pues sé que estoy en las manos de Dios y que se haga su voluntad, ¿no? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios nos dice, hay que ser confiados como paloma y astutos como serpiente. O sea, nos da las dos opciones. Confiados y astutos. Es decir, también nosotros debemos ser sensatos y contestar incluso con la misma palabra de nuestro Dios. ¿Qué le dijo Satanás a Cristo? Todos estos manjares serán para ti. ¿Qué le contestó Jesús? No solo de pan vive el hombre. O sea, debemos de tener esa convicción cuando caminamos junto con el Señor, de poder, con su palabra, poder enfrentar el mundo. Hermano. Por lo que dice el hermano, por Sí. muchas cosas que a veces se dice también de eso, pero los amigos de Daniel, cuando fueron echados al horno de fuego, ellos dijeron estas palabras al rey. Le dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos. Dice, usa la palabra puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, nos estaba poniendo una situación ahí, y si no, oh rey, sepas que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En alguna ocasión comenté esto, que a veces cuando oramos por un enfermo, lo que deseamos realmente es que se sane, ¿verdad? Pero a mí, en mi vida de ser pastor, en mis inicios, ni siquiera era pastor ordenado todavía, me tocó la oportunidad de orar por un hermano, y pues al día siguiente me avisaron que falleció. Y yo deseaba que se sanara. Entonces uno dice, pues ¿qué pasa ahí? O que Dios no me escuchó. No, pues sí, Dios me escuchó. Y su plan, entendí después, como dice Salmo 116, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Era lo mejor que le había pasado. Porque me acuerdo de los 10 leprosos también, cuando fueron sanados, Jesús les dice, vayan. Y se fueron, y en el camino se fueron sanando. Y uno de ellos recordó y regresó y dice, Jesús, ¿por qué solo uno regresó? Que no eran 10. Sí. Y entonces muchas veces cuando se resuelve nuestra situación, o cuando somos sanados de alguna enfermedad, como que nos olvidamos un rato de Dios, ¿verdad? Entonces, pero esto para mí es un texto que responde muy bien a esa inquietud que a veces hay por unas personas, porque, por ejemplo, en el tiempo de pandemia Sí. creo que lo vivimos muy bien, eso de que esa diferencia de ideas, que por qué tienen miedo, si tienen confianza en Dios. Pero una cosa es el miedo, y otra cosa es, como dice el hermano, el ser astutos, el tener cuidado, Sí. el saber cómo cuidar nuestra vida. Sí. Dios también creó la ciencia, y a ella debemos recurrir también. Sí, hermano. En la segunda parte de Hebreos 11 dice que por esa misma fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hebreos es el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ya vimos a Ezequiel, Josué. Josué dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito.
Nunca renegó de su fe, al contrario. ¿Y cuál fue el resultado de ese testimonio de fe de Job? El testimonio es que fue bendecido y una muerte que muchos quisiéramos, ¿verdad? Murió por su edad, tranquilo. Sí. Siendo todo mundo le había dicho que renegara de Dios, perdió sus hijos, perdió sus propiedades, fue sumamente enfermo, etcétera, pero él nunca perdió su fe hasta el final, ¿verdad? Yo creo que también hasta el final, y Dios le concedió seguir con su esposa, porque el libro de Josué no dice que su esposa lo dejó, lo abandonó, a pesar de que le estaba reclamando, no. Debemos de pensar que terminó sus días con su esposa, ¿verdad? Entonces, Dios premia, Dios tiene promesa, ¿verdad? Bien, entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a enemigos de los cuales tenemos mucho temor, no debemos huir. David, cuando vio al enemigo y que le estaban dando cosas para que se protegiera, pues él era una persona endeble. El uniforme que Saúl le estaba entregando, dice que Saúl le da su uniforme de soldado. Ya desde ahí Saúl le estaba entregando su reino a David, pero le dio. Y David caminó, pero dijo, no puedo con eso, y lo desechó todo. No necesitamos nosotros de cosas externas para poder enfrentar al enemigo, por más enorme que sea. Entonces, no debemos esperar a que nosotros tengamos lo mejor para poder ahora sí enfrentar al enemigo. No. David desechó todo y fue y se enfrentó al enemigo, solamente con una honda que él sabía manejar y unas piedras que levantó. Bien, cuando realizó su hazaña, David, hay otra cosa importante. Él, con la honda, le da un golpe en la frente. Ahí hay varias opiniones de los comentaristas bíblicos. Y algunos todavía se atreven a decir, no, es que era un gigante. Y la gente que crece así, bastante, tiene problemas en su metabolismo y cualquier golpe los puede desmayar y tumbar, etcétera. El chiste es que a David, con esa seguridad que Dios le daba, lo hizo. Pero no nada más lo derribó, fue y corrió hacia él. Porque hasta eso, David corrió hacia el gigante para enfrentarlo. O sea, no le sacó la vuelta. Luego lo derriba y corre otra vez sobre el gigante. ¿Para qué? La cosa salvaje que le dije al hermano hace rato, fue y le cortó la cabeza y la levantó. Él lo que hizo fue cerciorarse de que realmente fue aniquilado. Que es lo que nosotros también no debemos de tener temor. Y esos gigantes espirituales que son nuestros enemigos, debemos atacarlos, no tolerarlos ni mimarlos, hacedlos morir en nuestros miembros, dice la palabra de Dios en Colosenses 3:5. Alguien que lo encuentre, Colosenses 3:5, ¿qué dice? Lo que debemos hacer como David, aniquilarlos. ¿Qué dice? Colosenses 3:5. Haced morir todo eso terrenal, todos esos enemigos espirituales muy comunes que tenemos que aniquilarlos completamente. No nada más
decir una persona, no nada más decir, yo no tomo cerveza. No, que ni siquiera te agrade pensar en tomar una cerveza, ya no te agrada. Yo ya no hago esto. No, que tengas la plena convicción de que ya no te motiva nada a hacerlo, que ya lo erradicaste completamente de vuestros miembros, como dice la palabra de Dios, de nosotros. Entonces, si nosotros nos equivocamos, el mismo Espíritu de Dios es el que nos va a redarguir para que nosotros retomemos el camino. A pesar de nuestras fallas, nuestras convicciones deben estar ancladas en la palabra de Dios para poder entrar ahora sí en acción. Necesitamos vivir lo que creemos para poder impactar a nuestra sociedad, así también testificar de aquel que nos ha elegido. Debemos de vivir lo que creemos. ¿Cuáles son las armas espirituales de Dios? Alguien que me diga, a ver, ¿se acuerdan que tenemos una armadura de Dios? Cuando menos acuérdense de las armas con que Dios nos ha provisto. ¿Qué tenemos? A ver si nos acordamos de ver un soldado, lo que trae un soldado y luego pasarlo a nuestro contexto. ¿El qué? El yelmo de la justicia. Perdón, no escuché atrás. El calzado del Evangelio. Ellos traen botas para defenderse. Para nosotros es el calzado del Evangelio. La espada de... Bueno, ¿recuerdan? Ahora les voy a decir, vamos a leer la palabra de nuestro Dios, busquemos la armadura de Dios, distingamos cada una de las partes que un soldado tiene para defenderse, para protegerse, para atacar, y luego trasládela a nuestro contexto. Con eso nos ha equipado el Espíritu Santo de Dios para poder enfrentar a ese mundo y que vivamos nuestras convicciones. Bien, terminamos con 2, 4, 5 citas bíblicas. ¿Listos? Salmo 56, 3. A ver, ¿quién lo encuentra? Con eso vamos a terminar. Es el 56, 3. Muy bien. Proverbios 21, 31. Proverbios 21, 31 y Proverbios 29, 25. Es el que da la victoria. Perfectamente. A ver, el otro, Proverbios. 29, 25. A ver, vamos a darle la palabra al hermano. ¿Cómo es? El Proverbios 29, 25. Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Será exaltado. Y segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Apúrense porque ya me pasé un minuto.
Así es. No tenemos por qué ser cobardes. El espíritu que Dios nos da es fortaleza. Bien, y por último, este ya ni lo busque. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es, hermanos. En esa confianza vamos a poner en acción nuestra fe y sigamos confiando en nuestro Dios a pesar de todas las vicisitudes que en el mundo hay, y que hay muchas ahorita en este momento. Y como decía en la predicación el hermano, para que cuando estemos en persecución podamos apoyarnos unos a otros por la fe que tenemos en nuestro Dios. Amén. ¿Algún comentario que quieran hacer? La clave de David es su absoluta dependencia en Dios, y más que la capacidad de la experiencia en peleas, la capacidad de el manejo de la onda, fue lo que ahorita estaba escrito ahí. Sí. Mas yo vengo en el nombre de Jehová. Esa fracción del texto es una cosa que no comentamos muy bien, pero sí. David, ¿qué le dice al gigante? Tú vienes con espada, con lanza, con jabalina. Yo vengo en el nombre de Jehová, no ocupo más. Dios y yo somos mayoría. David tenía esa confianza, hermano. Esos problemas traen muchas consecuencias pero yo tengo la ayuda de mi Dios. Y Él me ayudará a resolverlos. Él me ayudará a afrontarlos. Y si no los resuelvo, es porque Dios me tiene algo mejor preparado. Esa es fe. Esa es certeza. Esa es pensar que donde no lo hay, Dios ahí lo pone, ahí lo va a ver. Esa es la certeza que queremos tener nosotros y que debemos siempre de mantener. No lo vemos. ¿Por qué cuando un niño nos dice, ¿dónde está Dios? Y nos dice, mira, ahí está Dios. No. Nosotros por fe creemos que hay un Dios y que ahí está. Eso es lo que debemos siempre mantener. Bien, hermanos, vamos a terminar porque ya hace hambre. Bendito Dios, gracias Señor te damos por permitirnos estar aquí, en este momento Señor, conociendo tu palabra, gozándonos Señor, estas bellas palabras de vida. Permite que lo apliquemos en nuestras vidas Señor, que accionemos también para seguir el camino que tú nos has iluminado. Te damos gracias Señor y permite que podamos contagiar a más personas para que vengan a tus pies, para que sepan que tenemos un Dios grande, poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, un Dios que para Él nada es imposible. Gracias, bendito. Gracias, Señor. Permite que nuestras vidas continúen en paz y bendecidos por ti. Te damos gracias en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, vamos a pasarle porque